Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a este nuevo programa de Abogados en Vivo. Como cada jueves, tenemos al abogado Michel Proner, es el abogado experto, el jefe de abogados de confianza. Buenas noches, Hola, Michel. buenas noches, Marcia, ¿cómo estás? Todo bien. Y muy contenta porque el día de hoy vamos a presentar un nuevo formato de programa. Bueno, no vamos a hablar sobre un tipo específico de caso, perdón, no vamos a hablar sobre un tipo de accidente, sino sobre un caso específico de accidente. Entonces, el abogado Mitchell nos va a hablar sobre cómo un caso de resbalón y caída se convirtió en un caso millonario. Entonces, seguramente todas las personas que nos están escuchando quieren saber cómo es que un caso puede llegar a valer millones, qué factores influyen en el valor de este caso. Entonces, estén atentos. Si tienen preguntas, las personas que nos están escuchando pueden anotar en los comentarios y vamos a tratar de dar respuesta a todo lo que nos consulten. Entonces, ya para empezar a hablar sobre este caso, sobre este accidente que se convirtió en un caso millonario, quiero preguntarle al abogado Michel, y también para darles una pista de qué se trataba este caso, ¿qué significa un caso de éxito? ¿Cuándo se dice que un caso es un caso de éxito en lesiones personales? Es una pregunta muy importante. El valor de un caso depende de mi cliente. Que yo quiero que mi cliente al fin de mi representación de él o ella es contenta. Ella tiene que saber que justicia era ahí para ellos, que nosotros habíamos hizo todo posible para ellos para ver un resultado que ellos merecen. Por ejemplo, yo puedo iniciar una demanda y decir a mi cliente que tengo una oferta me voy a inventar un número, ok, 10,000. Yo puedo decir, es tanto poco, pero esos casos valen mucho más dinero. Pero si mi cliente dice, para mí 10,000 está bien, no quiero continuar con el caso, yo quiero tomar el dinero ahora mismo, hacer un acuerdo. Si mi cliente está contento, estamos bien. Es la única cosa que importa. Pero también, si mi cliente dice un otro número, si yo dice que tenemos una oferta de 500 y mi cliente dice, eso es tanto poco por todo mi dolor y como estoy sufriendo, 500 no es nada para mí. Yo puedo decir, sabe, tú no tuvo ninguna cirugía, tú no tuvo ninguna fractura, tú no tenías ningún radio X positivo, tú no fuiste tanto a los médicos, no tengo mucha prueba para presentar tu caso en frente de un jurado y un juez. Entonces, de no aceptar esos 500 es un riesgo grande, porque probablemente vamos a sacar un resultado más bajo. Pero si tú quieres continuar y presentar tu caso en frente de ese juez y jurado, yo estoy listo. Si eso significa justicia para mi cliente de presentar su caso, yo estoy disponible y listo de hacerlo. Entonces, yo estoy trabajando por mi cliente. Si mi cliente sabe todo, los riesgos, el valor que yo pienso, y al fin, él puede decir, yo tuve mi día en corte, o también yo tuve un acuerdo que me encanta. Ese es un caso, para mí, éxito. Conoce el caso
adelantándonos un poco al caso específico del que vamos a hablar esta noche, quisiera preguntarle al abogado Mitchell sobre los casos de resbalón y caída. ¿Cuándo se puede iniciar una demanda o cuándo no? Esto es un poco spoiler al caso que vamos a ver a continuación, pero antes, para entrar en materia y saber de qué se trata, quisiera que explique qué significa un caso de resbalón y caída en Nueva York. Ok. Muchas veces uno se resbaló o algo sobre la escalera de un subway o algo y no está ningún defecto. No es un caso, por nada. Uno puede decir, yo cayó dentro una estación de tren o una tienda o su acera. ¿Puedo iniciar una demanda? La primera cosa que yo tengo que mirar si era ahí un defecto. Solo porque tuviste un accidente no significa que merece haber millones de dólares. Tenemos que presentar un defecto. El más fácil defecto de presentar a un abogado es un defecto de construcción que es activo. Por ejemplo, está un hueco ahí porque uno está haciendo construcción ahí. Ok, nosotros podemos decir que tenemos que poner más protección por el público. Eso es fácil. Pero si uno cae porque está lloviendo, es más difícil. Porque claro que cuando está lloviendo, uno no puede haber todo bien seco. Porque si está lloviendo y esa lluvia es activo, es difícil de decir que nadie puede resbalar pero si está una condición ahí que nosotros podemos estar que ellos tuvo noticia de esa condición que era peligroso, nosotros podemos presentar un caso. Entonces, la primera cosa, tenemos que haber un defecto. Solamente porque caíste y tiene una lesión no significa que puede presentar un caso. Pero si era algo ahí, un defecto del piso o de la acera o un tapete que era consumado, eso podemos presentar como un caso. Yo tuve un caso que no es el caso de hoy, pero una mujer que se cayó sobre la escalera cerca de Times Square, Manhattan, dentro de un subway. Y yo miro esa estación y allí era construcción dentro de la estación, era condiciones tan feo, los escalones sobre la escalera eran tan consumados con huecos, pequeño y grande, y también sobre la misma escalera, la manilla de la escalera al lado, donde se mantiene el peso al consumado, no, era mancado pedazos. Entonces, era un caso que al fin nosotros habíamos presentado en frente de un jurado y durante durante el caso, antes de la decisión del jurado, tuvo una oferta de 3.1 millones y la mujer era contenta con eso. Pero era un defecto. Nosotros tenemos que haber un defecto, una lesión, y yo puedo hacer todo eso, una investigación para ver si es una condición que nosotros podemos iniciar una demanda. Probablemente como una lección, si tiene un accidente, si alguno puede tomar fotos inmediatamente, o si no estás dentro de una condición de hacer fotos porque estás en una ambulancia o algo,
llama a nosotros podemos investigar. Esto es importante para tener la evidencia ahí mismo y en ese momento tras que sucede el accidente. Más temprano posible. Exactamente. Y al abogado Mitchell quiero preguntarle, ya entrando al caso específico del que vamos a hablar, ¿quién es esta persona que se accidentó y que ya nos relate cómo fue el accidente y cómo fue todo el proceso de la demanda? Ok. Otra vez la pregunta, ¿estamos hablando del caso de hoy? Sí, el caso de hoy. ¿Quién fue que se accidentó? ¿Cómo sucedió el accidente? Ok, entonces eso es un caso particularmente interesante, yo creo. Era una pobre mujer que era saliendo de un autobús público en Brooklyn y saliendo de ese bus, tomando la escalera para salir a la calle, su taco de su zapato se puso dentro de un hueco, sobre el escalón de la escalera. Y la mujer, buscando mantener su peso y sacar su taco, se cayó. La gente sobre el autobús decía al chofer, ¿sabe? Una mujer se cayó, enferma, algo. Entonces, el que era manejando el bus llamó a la policía, una ambulancia para la mujer. La policía no hizo ni menos un reporte. Y la ambulancia llevó a la mujer al hospital y ahí decía que ella tuvo solo una torsión al pierna, nada más. Ninguna fractura, ninguna lesión importante que ella no tenía ni menos de regresar a ver otros médicos. Pero eso era un viernes, el próximo lunes ella no sentía de ir a su trabajo, que era dentro de un banco. Y se fue a ver un médico, a un clínico. Y también se llamó un abogado, no en mi oficina, un otro abogado. Y ese abogado ha mandado a ella a un clínico privado que el abogado conocía. Y ese clínico inició a hacer tratamiento al pierna. Ese abogado también inició un reclamo contra the New York City Transit Authority. Es la compañía que maneja esos autobuses públicos de Ciudad de Nueva York. Ok. El abogado no hizo ninguna investigación, ninguna foto, no tomó nada por nada. Pero iniciado una demanda, no era mi oficina. Al fin de 6 semanas, la mujer tuvo dolor en todo el cuerpo. Su cuello, su brazo, ella no regresó al trabajo. Y el caso continúa. Después de 2 años, the New York City Transit Authority, eso empresa pública que mantiene los autobuses de Nueva York, hizo una pregunta al juez de tirar el caso fuera, diciendo que no era un caso, porque el abogado no tenía prueba que era un defecto sobre el escalón del autobús. Y el juez decía, la verdad no es un caso, y el caso era terminado. El primer abogado decía, disculpe, no tiene un caso, no podemos hacer más. La mujer que no se regresó a su trabajo, no regresó a trabajar dentro del banco y también con tiempo tuvo una cirugía al cuello y 2 a los brazos por carpal tunnel, con 3 cirugías. Dice, ¿cómo es posible que yo tuve ese accidente y no tengo un caso? Y con dinero de su bolsilla, ella llamó a un abogado de apelación
diciendo, yo quiero hacer un apelo sobre ese caso, una apelación. Y ese abogado hizo una apelación al corte arriba. El corte arriba dice, no podemos decir que tú tienes un caso. Eso tiene que presentar a un juez en un jurado, porque es una pregunta de facto. Pero una pregunta de facto es por un jurado, no por un juez. Y el caso era abierto. Entonces la mujer se fue a un abogado que hace casos de malpráctica legal, diciendo, yo quiero hacer una demanda contra mi primer abogado, porque yo tuve un caso y el caso era cerrado. Ese abogado, que también no era en mi oficina, ese abogado decía, ¿sabes? Tú no necesitas un abogado por un caso de malpráctica contra el primer abogado, porque el segundo abogado se aprobó el caso y tú tienes un caso abierto. Tú tienes que haber un abogado que puede presentar el caso en frente de un jurado. Y ella pregunta a ese abogado, al tercer abogado, ¿tú sabes un abogado que puede hacer eso? Y ese tercer abogado mandó el caso a mi oficina. Entonces, antes de presentar el caso en frente del jurado y el juez, yo decía a ella, ¿cuánto dinero quiero hacer un acuerdo con tu caso? Y ella contestó, yo no sé. Y yo decía a ella, ¿sabe? Pasó ahora 5 años con el caso cerrado y apelación, y regresando, esperando por el fecha en corte. 5 años, tú tienes que saber algo que quieres. Ella dice, no puedo decir, quiero mi fecha en corte. Entonces, yo presento el caso en frente del juez jurado y el jurado regresó con $4.5 millones para ella. Ella era bien contenta en corte, el día más feliz de mi vida. Y yo dije a ella, ¿sabe? Tú no puedes ver un cheque mañana. La New York City Transit Authority con sus abogados van a hacer una otra apelación. Durante su segunda apelación podemos hacer un acuerdo si quieres, o podemos ver qué va a hacer el corte de apelación una segunda vez con tu caso. Porque ese número, 4.5 millones, es posible que podemos mantenerlo. Yo hice todo posible para haber un récord limpio, por tanto por sus heridas. Vamos a ver. Ella no quería hacer ningún acuerdo y por un otro 2 años hacer una segunda apelación con su caso. Y al fin, el corte arriba decía que ella merece ese dinero. Y la mujer tuvo todo el dinero. Ese sin duda es un caso de éxito. Es muchísimo dinero que recibió al final y como lo cuenta el abogado Mitchell, es un proceso que se escucha que duró mucho tiempo. Y yo quisiera preguntarle al abogado cuánto tiempo duró todo este proceso, porque hubo cierre del caso, después apelación, después caso de malpráctica legal, después presentación ante un jurado. Han sido muchos pasos. ¿Cuánto duró este caso? ¿Y qué hubiera pasado si... más de 7 años. Más porque de 7 años. Yo no tuve el caso después de 5 años. Sí, ahí va mi pregunta. ¿Qué hubiera pasado y después para presentar el caso frente al juez tuvo 1 mes y medio? Y después una otra apelación que tuvo 2 años, que no era mi culpa. Claro. Los cortes en el segundo departamento están tomando 2 años por una apelación. Entonces, no puedo hacer nada con ese tiempo. Sí. Porque ese es el tiempo que está, está lleno con casos ahí y pocos jueces en el sistema. Sí. Y después habíamos ganado, que es lindo, porque perdiendo el tiempo. Pero
es un caso particular porque el primer abogado perdido un caso que no, porque es un abogado sucio como hizo su trabajo. Claro. No era preciso, no era lindo, limpio, como un abogado necesita hacer su trabajo. Están muchos abogados que toman tantos casos y no saben qué hacer con todo eso. Es como cuando tú miras esos placas de publicidad, al fin no significa que tiene un abogado con experiencia trabajando con su caso. Que tú puedas hablar con él directamente para saber sus derechos. Es posible que estás hablando con un paralegal, que tiene que hablar con un abogado, que no es el jefe, bla, bla, bla. Y al fin, ¿qué tienes? Estás dentro de un sistema sin sabiendo qué está pasando con su caso. Entonces, el primer abogado, un poco como tomando casos como un McDonald's, uno después de un otro, no mirando qué tiene que hacer. Y después, perdido. Después, un segundo abogado, una apelación. Después, yo hice mi trabajo, que yo puedo decir lindo, porque tengo resultados. Y al fin, una otra apelación y el corte arriba también decía que mi trabajo era limpio. Ahí hay una pregunta. ¿Cómo puede una persona reconocer que el abogado al que está acudiendo tiene la experiencia y tiene los conocimientos para llevar el caso de la mejor manera desde el inicio? Dentro de la oficina, para ver los documentos, Marci, tú sabes, porque estás conmigo tanto tiempo ahora. Cuando llega una dentro de mi oficina y ya tiene un caso que existe, nosotros ponemos una gran televisión dentro de mi salón, mira los documentos en su caso, mira qué está pasando. Muchísimas veces los clientes no saben nada de sus casos. Eso es una obligación ética de cada abogado, que un cliente tiene que saber qué está pasando con su caso. No es una cosa que estoy diciendo como un bromio. No, eso es una obligación éticamente que cada abogado en los Estados Unidos tiene que no solo representar sus clientes, pero tiene una obligación éticamente de explicar a sus clientes qué está pasando con sus casos, especialmente si el cliente pregunta diciendo, yo no sé qué está pasando con mi caso. Si uno quiere saber qué está pasando con su caso, pregunta al abogado. Yo quiero un sitio dentro de tu oficina para hablar de mi caso, para saber mejor qué está pasando. Sí, y también en ese sentido es muy importante que el abogado sepa hablar el idioma y entienda a la persona que va a la oficina, que lo visita y le dice, este es mi caso, este está pasando, o este fue mi accidente y de esta manera quisiera tener ayuda. ¿Cómo cambia que un abogado sepa hablar el idioma y comprenda bien directamente lo que el cliente está diciendo? Yo entiendo cuando mi cliente tiene una pregunta. Yo no tengo que preguntar a mi paralegal qué está preguntando, pero uno puede sentir y ser claro en qué está pasando con un caso. Uno tiene que explicar qué está pasando. Si uno estás hablando con su abogado y el abogado está diciendo bla, 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 eso puede ser en cual mismo idioma. Yo también puedo preguntar, espera un momento, a un médico o algo. Yo quiero entender qué problemas tenemos. Explícame una otra vez. Yo quiero entender qué está pasando. Y yo puedo preguntar hasta que yo entiendo todo. Eso es importante. Y si tú estás hablando con un abogado que no tiene tiempo por sus problemas, eso es un problema. Esto es importantísimo de recalcar y decirles a las personas que cuando tengan un accidente, tras que tengan el accidente, o si conocen a alguien que ha tenido un accidente hace poco,
o que está en una situación de riesgo también en su trabajo y puede verse perjudicado por una de estas situaciones, que nos llame tras que pase el accidente. Si necesita ayuda médica, podemos ayudarlo a conseguir la ayuda médica. Estamos aquí para atender, sabemos cuál es la urgencia después de un accidente y estamos aquí para ayudarlos. Tenemos siempre el número disponible, aquí está, 1-800-321-1234. También tenemos la página web, abogadosdeconfianza.com, estamos en Facebook, Instagram, o sea que canales de comunicación no faltan, disposición para ayudar tampoco. Aquí el abogado recibe con muchísima alegría a todas las personas que llegan y los asesora y los ayuda a entender cuáles son sus opciones, si pueden iniciar una demanda después del accidente. Así que no tengan pena y llámenos si es que sufren un accidente. Y también antes de cerrar este episodio donde hemos visto un caso de éxito, un caso que ganó más de $4 millones en compensación por sus lesiones, hay unas preguntas que nos están haciendo por aquí, las podemos responder. Vinicio Villasís, buenas noches, Hola. Vinicio. Hola, Vinicio. Buenas noches, Liliana. Buenas noches, Liliana, gracias por escucharnos. Sí. Dice Liliana Rojas, ¿cómo se aplica el estatuto de limitaciones en un caso como ese que va a la corte 5 años después del accidente? Nada, hacer. El caso del Bill Cosby era tirado porque era fuera el estatuto de limitaciones. Es tan tiempo que uno puede presentar un caso y después de tanto tiempo no está tanto que un abogado pueda hacer. La cosa más importante después de un accidente, busca tratamiento médico. La cosa más importante es tu salud. No tiene que haber miedo de los gastos médicos. Nosotros podemos ayudar a usted con los gastos después del accidente. Y la salud es per siempre. Dinero uno puede perder. La salud es la cosa más importante. Ok. Tiene que recibir tratamiento de los médicos. Tiene que llamar a un abogado para iniciar una investigación. Inmediatamente, si es posible, o el día próximo. Si estás esperando 1 mes, 2 meses, ya es un problema. Pero llama a un abogado y continúa a tratar con los médicos hasta que no tiene lesiones, hasta que no molesta, porque eso es prueba por su caso. Queda en contacto con tu abogado para ser seguro que entiende qué está pasando. Y en esa manera tú puedes recibir la esperanza de justicia. Si estás olvidando sus derechos y después de 5 años quiere decir, ahora quiero que el que tuvo culpa por mi accidente, págame que yo pienso que necesito por mis heridas. Pasó tanto tiempo, tú tienes que iniciar inmediatamente de mantener una demanda, iniciar una demanda. Y con esto vamos cerrando la transmisión en vivo de hoy. Escuchamos este caso tan valioso, un caso de éxito que el abogado con toda su experiencia, que cuenta con más de 30 años de experiencia atendiendo casos de accidentes personales en Nueva York. Él nos explicó acerca de este caso de éxito. Vamos a seguir compartiendo casos de éxito y también vamos a seguir compartiendo temas de interés para que se informen y conozcan sus derechos. Nuevamente los invitamos el próximo jueves. Como todos los jueves vamos a estar en transmisión en vivo. Y esta noche les deseamos que tengan una feliz noche y que estén muy bien. Gracias, abogado Mitchell, por acompañarnos hoy. Gracias. Que se vaya bien. Hasta luego. Usando una escalera dañada en el trabajo me lesioné. Me apoyaron sin importar mi estatus migratorio. Sin conflictos en mi trabajo. Recibí más atención médica y una gran compensación. Si eres de la comunidad latina y sufriste un accidente de trabajo, no importa tu estatus migratorio, demanda con nosotros. Sufriste una caída en su trabajo. Necesita dinero.
Consulta gratis. Abogados de confianza. Marca 1-800-321-1234. 1-800-321-1234. Abogados de